¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos analizando ahora el capítulo 9, los obstáculos a la esperanza, el último de ellos, que es la ira, y quizás el más terrible de todos, porque nos transforma en un ser detestable y despreciable verdaderamente, que incendia todo lo que está a su alrededor, pero no justamente fruto del amor, sino fruto de la destrucción. Por eso la imagen esa que vamos a trabajar mucho con las imágenes aquí en la ira, porque es como un espejo que nos refleja de cómo nos ponemos nosotros cuando nos enojamos. Y vamos a comenzar con un cuento hermoso de Jorge Bucay, que se llama La tristeza y la furia. ¿Mm? Se los voy a leer. Hoy vamos a leer el cuento para darle voz a estos relatos hermosos que aparecen en el libro y que nos ayudan mucho. Dice así: La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y de todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró que con su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad está escondida la tristeza. Precioso, precioso el cuento de Jorge Bucay, que nos pone en esto de que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el miedo a veces está enraizado con la tristeza y eso nos mata el amor, pero también la tristeza muchas veces está enraizada con la ira, como el miedo está enraizado con la ira, todos los sentimientos que hemos denominado negativos porque brotan desde la presencia de un mal, tienen como trasfondo a la ira. La ira ha dado a luz las guerras de la humanidad, destruyó pueblos enteros. La ira, yo siempre pienso esos aviones que tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, produciendo esa cantidad enorme de muertos y esos destrozos por años, iban cargados de ira, ¿no? Esas bombas se podría haber llamado la ira norteamericana, ¿no? Es terrible que una persona pueda llenarse de ira al punto de querer destruir una nación entera o de querer destruir un pueblo entero, que en definitiva eso es la guerra, ¿no es cierto? Nos llenamos de tal bronca que quisiéramos que el otro absolutamente desapareciera. Pero tenemos, para comprender la ira, porque uno dice, ¿por qué este sentimiento que es tan terrible, que es tan nefasto, que cuando lo vemos en otro nos duele y nos pesa del daño que puede hacer, porque en uno mismo no lo podemos ver
demasiado bien porque justamente la furia, como decía Bucay muy bien, es media ciega y apresurada y no se detiene a ver las cosas, entonces no se detiene a verse a sí misma. Pero la ira, decía Tomás de Aquino, que brota de una injusticia. Por eso es tan fuerte la ira, porque el sentimiento que le da leña al fuego de la ira es el sentimiento de que se ha cometido una injusticia contra nosotros. Es decir, en el fondo de la ira hay una cuestión muy razonable, que hay una injusticia, alguien ha sido injusto y eso es lo que hace que de nosotros brote la furia o brote la ira. Lo vemos de niño, cuando hay dos hermanos y yo le doy a uno más que al otro y el otro siente esa injusticia, se enfurece contra el padre, contra la madre, contra su hermano. Esa furia viene de haber palpado o de haber sentido la injusticia. ¿Y cuál es el remedio que la ira tiene ante este sentimiento de injusticia? Es infringirle el dolor al otro, al que me infringió el dolor, al que me infringió este sentimiento de injusticia, él merece sentir el dolor. Entonces brota de mí la ira y brota de mí la venganza. Uno en la ira se siente víctima, por eso reacciona como reacciona, y de víctima a victimario hay solo un paso, es decir, la ira nos hace llevar de la etiqueta de víctima a la etiqueta de vengador o victimario, y eso, si yo pudiera hacer desaparecer aquel que me, que me ocasionó la ira, lo haría sin ningún reparo. Entonces, lo que te voy a pedir aquí es que relates, que narres cuáles son las situaciones que te han generado ira y por qué. Necesito que lo razones acá, que razones cuál es el sentimiento de injusticia, cuál es la injusticia que vos has palpado y por lo cual ha brotado de vos la ira. Esto lo necesito que lo narremos y que lo narremos con detalle para poder reconocer, porque recuerden que como la ira es apurona, tiene prisa, entonces no nos permite razonar. Lo que yo quiero es que razonemos qué es lo que nos ha provocado a nosotros, nos provoca a nosotros la ira. Bueno, la ira, la bronca, tiene como grados. La ira tiene la fuerza del amor, como contraria, ¿no es cierto? El amor tiene una fuerza que busca unirse al otro y si pudiera físicamente hacerse uno con la persona que ama. No solo hacerse uno espiritualmente, interiormente. La ira, todo lo contrario, también se moviliza contra el otro, pero para hacerlo desaparecer, para que yo quede absolutamente solo en la unidad de la soledad. El amor busca la unidad de la unión con el otro y la ira busca esa unidad, pero de la soledad, que el otro no exista, que el otro absolutamente desaparezca. Y hay como distintos grados de bronca o distintos grados de ira. A veces la bronca puede impedir absolutamente el uso de la razón. ¿Cuántos crímenes pasionales se han dado justamente por esto? Porque obnubilado por la bronca o por la ira, la persona ha llegado hasta matar al otro, ¿no? Que en definitiva, todo enojo, créanme que esto es así, todo enojo, si uno lo dejara llegar hasta el final, a lo que desea, provocaría la destrucción del otro. En serio, ustedes piénsense, aunque ahora que yo se los diga, ustedes digan, uy, qué exagerado. Probablemente, ¿no? Estoy haciendo una exageración, pero si uno dejara llevar el enojo, la ira hasta las últimas consecuencias de lo que brota en el corazón de uno, llegaría a la destrucción. Bueno, a veces estoy tan enojado que se priva del uso de la palabra, no sé qué decir, se me traba la boca, no puedo ni siquiera decirte lo que tengo adentro, es decir, es una furia tan terrible que quita el uso de la palabra. Y en algún caso, han existido en la historia, esta bronca, esta ira interior se genera un movimiento tan fuerte que puede provocar la muerte. Eh, es tremenda, ¿no? Bueno, la ira hiere,
esto es un juego de palabras que me gusta mucho, la ira hiere, puede provocar, puede lastimar al otro, buscamos hacerle daño al otro, por eso es tan hiriente. Lo que decimos en un momento de bronca hiere, la palabra que decimos en un momento de bronca le llega al corazón al otro, lo golpea al otro y lo hiere profundamente. Lo cierto es que está demostrado que la ira nos hace mal. No solamente hace mal a quien está dirigida, que a veces ni se entera el otro que yo estoy enojado, pero sí la ira hace mal al que la tiene. Por eso debemos tratar de dominarla. Si la ira es como un fuego, es como un fuego, desata un fuego en nosotros, este humo que sale de las orejas de este dibujo es ese fuego que se desata en nosotros. Bueno, el fuego no se apaga con fuego. O sea, la ira no se apaga con ira, con enojo, 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 enojo. En un momento yo tengo que frenar eso, tengo que echarle agua al fuego para que se apague. ¿Y cómo apago el fuego de la ira? Entendiendo, razonando, tengo que volver a la razón, tengo que volver a la inteligencia, porque lo primero que quita la ira, recuerden el cuento de Bucay, que la ira es presurosa y no tiene capacidad de entender, lo primero que quita la ira es la capacidad de entender, de pensar qué es lo que está pasando. Por eso tengo que volver a razonar, volver a, a pensar. En segundo lugar, miren las caras de enojo. Hasta la cara hermosa de un niño se deforma, ¿no? Me perjudica, la ira me perjudica, al primero que perjudica la ira es al que la posee, al que la posee. Fíjense que hasta el rostro, yo digo, el mejor tratamiento de belleza es no enojarse, porque la ira, eh, mire cómo deforma el rostro y lo arruga, uno se pone feo con la ira, se pone verdaderamente feo con el enojo, la cara se transforma absolutamente. Entonces, si querés estar bello y si querés tener belleza, no te enojes. Ese sería el primer consejo, ¿no? En segundo lugar, dialogar con uno mismo, decir, bueno, a ver cómo puedo superar ese enojo, cómo puedo superar ese sentimiento de injusticia, volver a recuperar el dominio sobre uno mismo, el serenarse, el respirar, el escuchar una música serena, suave, decir, tengo que encontrar la manera, salir a caminar. A veces cuando uno se enoja, es el consejo que me pasa a mí, a veces cuando me enojo, necesito salir a caminar, entonces caminando me sereno, uno vuelve a la tranquilidad, vuelve a su centro. Lo que tienen que encontrar ustedes en esto es volver eh, a hallar el centro de ustedes y de ese centro que brote la dulzura y la mansedumbre. Eh, Miren la diferencia del rostro del niño enojado y el rostro de la niña contenta, feliz, agradable, ¿no es cierto? ¿Con qué rostro se quedan ustedes? ¿Qué rostro quieren tener? Entonces, si yo me imagino, soy el centro de energía, recuerden que los sentimientos se contagian. Entonces, ¿qué voy a contagiar? Yo puedo contagiar la ira o puedo contagiar la dulzura. Como les he puesto ahí en el libro, yo puedo ser un puercoespino o un peluche, ¿no es cierto? El peluche da ganas de abrazarlo, el puercoespino uno se separa. Bueno, ¿qué es lo que quiero generar en aquellos que me rodean? Piénsense de esa manera, soy un centro de energía y de ese centro de energía debe salir hacia afuera lo mejor. Y entonces les propongo este ejercicio, este trabajo que vamos a hacer de transformar nuestro rostro de ira en un rostro de mansedumbre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar nuestras fuentes de ira y vamos a ver cómo las podemos transformar. Entonces, ¿qué me pone así? ¿Qué me pone furioso? ¿Y cómo lo voy a transformar a eso? Esto es un ejercicio que necesitamos hacer. Es un ejercicio complicado. Yo sé que se enojan. ¿eh? No me mientan porque no hay ningún ser humano que no se enoje ni que le duelan las injusticias. Yo sé que hay cosas que los enojan, sé que hay cosas que los enfurecen y sé también que tenemos que aprender a transformar esto por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos,
y por la escuela donde estemos dando clase o en el lugar donde nos desarrollemos profesionalmente, necesitamos transformar esto para ayudar a transformar esto. ¿Cuántas veces uno se encuentra con otra persona que está enojada y corre el riesgo de enojarse también y sumar fuego al fuego? O ser aquel que aplaca, que le hace volver al entendimiento, que lo hace volver a pensar, y eso es un gran apoyo a toda la humanidad, y es muchísimo lo que podemos hacer socialmente todos los días si uno es un gran generador de paz. Hay gente que pacifica verdaderamente su entorno y hay gente que lo vuelve un torbellino, un enojo. Bueno, ¿cómo puedo ser yo un pacificador para contagiar? Recuerden esto de que los sentimientos se contagian, para contagiar justamente la paz y no contagiar el enojo. Bueno, con con este capítulo terminamos la etapa del tener, que ha estado centrada en la esperanza. Fíjense qué hermoso. La primera etapa ha estado centrada en el amor, que es donde brotan todos los afectos y todos los sentimientos. Esta segunda etapa ha estado centrada en la esperanza y en aquellos obstáculos que aparecen para quitarnos la esperanza. Cuando estamos afianzados en esto, nuestro bote está listo para un nuevo viaje, que es la etapa más hermosa, verdaderamente, que es la etapa del dar. Hemos pasado del ser al tener, ser y tener, y ahora vamos a la etapa del dar o del brindarnos o de poder ser verdaderamente generadores de un mundo afectivo diferente. Bueno, un gusto que me hayan seguido hasta aquí y nos encontramos en el próximo capítulo con estas explicaciones. Espero que les ayude a hacer mejor el curso y a seguir avanzando en esto que estamos transitando entre todos, que es en definitiva estar mejor nosotros para que también estén mejor aquellos que nos rodean y que podamos hacer un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo más hermoso, con esta pedagogía de la ternura que tanto nos está guiando en este camino. Bueno, un saludo grande a todos, un abrazo en la virtualidad y nos vemos pronto.